del proceso de producción y distribución no acumulativo, puesto que permite deducir el IGB pagado en la adquisición de bienes y servicios, lo que conocemos como el crédito fiscal. Es neutral en la configuración de los precios, ya que evita los efectos de piramidación y acumulación. Neutral en la configuración de la cadena de producción y distribución. Más o menos el concepto de piramidación o acumulación. A ver, si yo tengo un bien al cual yo quiero agregarle 10% de margen de ganancia, lo compro en 100 con un IGB de 118. Para venderlo sobre 110, imaginemos que salga 20, ¿ya? 130, ¿no? En cambio, este es en un efecto neutral. Cuando yo, el margen de ganancia, es la persona que compró y ahora lo va a vender. No toma en cuenta el total pagado, sino el margen de ganancia va sobre el subtotal. Cuando es piramidación, el impuesto se toma en cuenta incluso sobre el pagado en la anterior etapa. Sobre acá se afecta el impuesto. ¿Ya? En nuestro país usamos el otro sistema. Hay un sistema que es el acumulativo, que viene a ser gravar el impuesto en la siguiente etapa, tomando en cuenta incluso el pago de la primera etapa. Es decir, que el 18% se grabaría sobre 118 más el 10% de ganancia. En el sistema que tenemos, que es no acumulativo, es sobre el subtotal. Aplicamos el margen de ganancia 10% y sobre esto aplicamos el impuesto. Este método de acumulativo al final produce un efecto de pirámide. Es decir, se grava impuestos sobre otro impuesto anteriormente pagado. En el mundo, los que utilizan el IVA no utilizan la línea de acumulativo. No, es como el Perú, utilizan la línea de no acumulativo. Solo hay una situación en la cual se utilizaba el método acumulativo, este de acá, que es cuando, a ver, ¿en cuál de los dos métodos el fisco recauda más? En el acumulativo. Por lo tanto, al pagar más impuestos, en teoría, la demanda de bienes y servicios se retrae. ¿Correcto? Esa es la lógica económica. Pero ¿en qué casos eso no va a ocurrir? ¿En qué situación? A ver, en un país común y corriente, pensé, en un país que opte por el sistema acumulativo, implicaría que el consumidor final, tuviera que pagar mucho impuesto, porque hasta que llegue a él el precio, por este efecto de piramidación o cascada, el precio para que él pague va a ser más elevado, ¿correcto? Por lo tanto, haría que él retraiga sus consumos. Eso es la lógica económica. ¿Ya? ¿En qué situación eso es válido? ¿En qué situación ese efecto es válido? Por ejemplo, si el país estuviera en guerra, si el país estuviera en guerra, ¿qué es lo que necesita el fisco o el Estado? Mayor recursos para atender esta guerra. Y es por eso que este método de acumulación se utiliza en esas situaciones. ¿Ok? Tan es así que cuando se creó el IGB, vamos a ver luego, el IGB nació más o menos por la Primera Guerra Mundial. Y el IGB nació con este método acumulativo. Al comienzo, cuando se diseñó el IGB, no salió todo con crédito fiscal como lo hacemos ahorita, no. Salió así. Un impuesto que gravaba
toda la venta de bienes y servicios y era acumulativo. ¿Por qué? Porque el Estado alemán, que en esa época diseñó esto, necesitaba recursos para atender la guerra. Luego pasó la guerra mundial y en Francia ya un ministro francés ya diseñó la UE, ya diseñó el otro método, el no acumulativo y con crédito fiscal, ¿no? Como lo vamos a conocer. Ya, pero el concepto acumulativo es esto de acá, lo que dice acá. El concepto acumulativo. En nuestra realidad usamos el método no acumulativo, por eso es neutral. ¿Ven? Neutral en la configuración de la cadena de producción y distribución. El empresario ejercita su actividad económica adquiriendo bienes y servicios y vendiendo los productos por él fabricados. Cuando recibe los bienes y servicios, su importe incluirá IVA. Así se documentará en la correspondiente factura, que él como comprador debe soportar. Al transmitir los bienes por él producidos, repercutirá el IVA en el precio o producto de servicio, es decir, trasladará al consumidor final. El IVA es un impuesto que facilita a la administración tributaria el control de su aplicación, puesto que posibilita un adecuado control cruzado de toda la cadena. ¿Por qué? Porque la empresa que vende y tiene que dar factura, como decía el video que vimos, al final se obliga a que cuando él compre también exija factura para que pueda deducir el crédito fiscal, y obliga al que le provee, como él me está vendiendo con factura, que él cuando también compre los bienes o insumos para producir ese bien también se obligue a pedir factura para usar el crédito fiscal. Por eso es que en el IGB una especie de pequeños auditores son todas las empresas cuando piden y exigen su factura, puesto que de manera indirecta están obligando a que ese señor declare esa venta y por lo tanto para descargar como costo y gasto y crédito fiscal, las compras también pidan su factura y la cadena se va a formalizar. El problema es qué pasa si yo, consumidor final, como el señor del video, no pido. Toda la cadena no va a pedir. Es como en Gamarra. ¿Van a Gamarra? ¿No se va a Gamarra? Ok. Va a Gamarra a comprar a Galerías del Rey, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes vean cuando les den factura, cuando le piden boleta, pídanle la boleta y vean si es que efectivamente le dan boleta. A lo mejor le dan la que dice nota de venta o guía de pedido y encima con RUT todavía y lo otro que son más descarados. No, ustedes, bueno, algunos de ustedes van a ya están en la institución, van a estar, y algunos de ustedes van a ser auditores seguramente. ¿Ok? Entonces, para el auditor, dos características para ser un buen auditor. Uno, muy observador, demasiado, hasta casi chismoso. Ya, yo estoy acá caminando y estoy viendo todo lo que hace con él. Y lo otro es que es incrédulo. ¿Ya? Oye, tú me dices que esto es así, te escucho todo, pero no te creo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a la Gamarra, vean, cuando le dan, oye, boleta de venta, no, pero dame la normal, ¿eh? Yo le pido así, ¿eh? No la boletita. Ah, ya, hacen su boleta, pero usan el lapicero con la punta golpeada. ¿No? Esa que no solamente pasa en el papel calca, pero al final queda en blanco. Si me vendieron a mí, no sé, pues un jean en 60 soles, me dan mi copia calca para mí, ¿no? 60 soles. Y en la original ponen una media de 6 soles. ¿No? Entonces tienen que tener bastante cuidado. Cuando se formaliza la economía, jala a que todos los demás componentes de esa cadena también tengan que formalizarse y a través de esa manera SUNAT hace un control indirecto. ¿Correcto? Otra característica del IVA favorece la integración económica internacional. ¿Por qué? Porque,
Los ciudadanos, los consumidores o los contribuyentes de un país no solamente hacen operaciones entre ellos, también se hacen operaciones fuera de sus fronteras, importación o exportación. Ok, entonces la doctrina señala que el IVA, al ser un impuesto indirecto, debe de gravarse en país consumo. Siempre va a ser así. Todos los países graban su IVA en el país consumo, no en el país de donde sale el bien o servicio. Se graba en el país consumo. Es por eso que la importación sí está grabado con IGB, pero la exportación no. Porque si yo exporto un bien, ¿dónde se va a consumir? En otro país. Entonces, para ese otro país será importación. Por eso, la doctrina señala IVA se graba en el país destino o consumo. Esa es la razón por qué no están grabados las exportaciones. En realidad están grabadas, pero con tasa cero. Ya cuando veamos el capítulo de exportaciones explicaremos por qué es así.